Bienvenidos al canal más austral de todo YouTube, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, a 1000 kilómetros de la Antártida. Yo soy José y esto es Libros en el Fin del Mundo. Estoy muy contento de encontrarme una vez más con todos ustedes y espero que este video los encuentre con muchas y muy placenteras lecturas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La verdad que yo estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes y trayéndosle una nueva recomendación y una nueva oportunidad de hablar de literatura. La verdad estoy muy contento porque hoy voy a hablar de una de mis escritoras preferidas, quizás la más favorita de todas. Si ustedes han seguido los book tags y las diferentes dinámicas de este canal, saben que yo prefiero las autoras mujeres por sobre los autores varones. Es una tendencia natural que tengo y que también milito conscientemente, ¿no? Leo mujeres porque tengo una tendencia natural a leer mujeres, me gusta leer mujeres y también es algo que milito y concienzudamente busco de manera consciente y de manera voluntaria leer más mujeres que hombres. Y yo en este momento tengo dos escritoras mujeres preferidas y sé que en cualquier momento cuando empiece a transitar su obra, una escritora que todavía no leí, eh, como que este premio, esta categoría va a ir mutando, ¿no? Actualmente mi escritora preferida es Joyce Carol Oates, porque la escritora favorita de la cual voy a hablar hoy, yo ya leí toda su obra, entonces es como que decir que tenés una escritora favorita, pero la cual sí puedes ir revisitando sus textos, pero ya no la podés leer con el mismo fervor porque has leído toda su obra, eh, me quedaba como una cosa sacra, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta cuál es tu escritora preferida, mujer, quería decir alguien la cual yo estuviese transitando y esa es Joyce Carol Oates. Pero gracias a la recomendación de Katy, de Remanso de Lectura, que me hizo conocer a la eh, hermosa Rosario Castellanos, sé que cuando la lea, ella se va a convertir en mi nueva escritora preferida. Y como les decía, eh, mi gran amor de toda la vida es Clarice Lispector. Eh, en eh, una reseña que yo hice sobre La Pasión según GH, que les dejo en el link eh, de la cajita de descripción. Ustedes no solamente van a encontrar una reseña sobre La Pasión según GH, sobre esa novela maravillosa que es mi novela preferida de Lispector, sino que yo les hice ahí un breve recorrido sobre su biografía y sobre eh, determinados punteos sobre cómo mirar, ¿no? Un poco la obra de esta escritora brasileña nacida ucraniana. Así que directamente me voy a poner a hablar del libro que hoy yo les quise traer de Clarice Lispector, que también es muy importante para mí es muy importante en mi trayectoria lispectoriana. Y sin más demora, les comento que este libro es Revelación de un Mundo y es uno de los libros de crónicas de Clarice Lispector. Clarice Lispector tiene varios libros de crónicas. Hoy ustedes pueden encontrar todos los libros de crónicas editados en un solo tomo. Eh, pero déjenme decirles que como gran conocedor y lector de toda la obra completa de Lispector, he de decir y he de confesar que no todas las crónicas son o mantienen el mismo nivel. Ella ha escrito muchas crónicas con seudónimo, el seudónimo de Teresa Cuadros, en revistas femeninas como de la época, ¿no? Del Río, como serían las revistas Para Ti, ¿no?
utilísima de que teníamos en una época en Argentina. Eh, por supuesto son de una gran calidad. eh, no quiero decir que esto sea un género menor, ¿no? Porque sean de mujeres o sean de belleza y de salud, porque por supuesto mantienen un embrujo y una sensibilidad y un punto de vista que solo el inspector podía mantener, aunque se esconda detrás de un seudónimo. Pero por supuesto, cuando lo comparamos con el que para mí es su mejor volumen de crónicas, o otro gran volumen de crónicas como es Para no olvidar, eh, obviamente no resiste la comparación. Del inspector hay que leer todo porque todo es bonito, pero hay que ser sincero, ¿no? También con los lectores y destacar, ¿no? Que hay cosas que, por supuesto, como en toda trayectoria de cualquier escritor, hay cosas que están en un nivel y cosas que están en otro para después no decepcionar a los lectores creyendo que se van a encontrar una cosa y después se encuentran con otra. Quien le ha vendido su cuerpo, su alma y su vida al inspector disfrutará absolutamente de todo lo que ella ha escrito, como en mi caso, que yo soy o sea, yo me creo la representación terrestre del inspector en la Tierra. De hecho, tuve la posibilidad de viajar a Río de Janeiro y caminar las calles de los barrios que ella caminó, pararme en el edificio donde estaba su departamento, visitar los bares que ella visitaba, los lugares donde ella estuvo. Yo me armé mi mini tour literario y la verdad que fue una experiencia maravillosa. El inspector a mí eh, me, me habla de una manera que no me habla ningún escritor o escritora, será porque somos sagitarianos los dos. Ella nació un día antes que yo y murió un día después eh, que nací, ¿no? En diferentes años. Así que capaz que hay como una especie de comunicación astral. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Eh, tenía ganas de traer un poco más de la obra lispectoriana a este canal porque solo tenía La Pasión según GH y había algún reel muy cortito sobre los cuentos completos, una obra que vale la pena hablar en más profundidad, veré si lo hago en algún momento, pero bueno, hoy me quería detener en Revelación de un Mundo, uno de los volúmenes de crónicas de Clarice Lispector, que para mí es el mejor, así que esta es la propuesta que yo tengo para hacerles en el día de hoy, la recomendación que tengo para darles en el día de hoy, y me parece que va a ser una excusa también para hablar un poco de Clarice Lispector, hablar un poco de lo que ella le otorga, ¿no?, al género de la crónica, quién es Lispector para mí, qué es Lispector en mi vida, y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va surgiendo, y mi idea es abrir y acercar el mundo lispectoriano a todos los lectores que todavía no se hayan acercado a ella. Y este libro me parece dinámico, me parece una muy buena propuesta y una muy buena puerta de entrada, diferente quizás a la novela y los cuentos, eh, para gente neófita que quiere ingresar al Inspector, y además es completamente diferente a todas las otras puestas, es Lispector, no es Lispector, y me parece una salvaje y tierna propuesta para entrar al Inspector. De todo eso vamos a hablar hoy, pero por supuesto, antes de eso le pido a todos ustedes que si aún no se han suscrito al canal, que por favor lo hagan, activen la campanita, activen las alertas para que les avise cuando subo contenido y por supuesto compartan este video en todas las redes sociales para que la gente que ustedes crean que les puede gustar puedan llegar a este canal y cada vez seamos más. Bien, ¿qué decir del Inspector? Ya les dije, cuestiones biográficas, quién era
cómo desarrolló su carrera, cuál era su carácter, lo van a encontrar todo en la cajita de descripción de este video, en la reseña que hice sobre La Pasión según GH. Me voy a embarcar directamente en quién es Lispector para mí, de manera literaria, de manera emocional, y eso también me va a llevar directamente a qué tiene como corazón, ¿no?, este libro. Lispector, que sucede, ¿no?, con todas sus obras, pero en especial con esta. Lispector para mí es una escritora de otro mundo. Lispector, si la tengo que comparar con alguien en la música, la compararía con Lila Downs. Es sobrenatural. Lispector es un espíritu en la tierra. Lispector es una bruja. Lispector es una hechicera, como Lila Downs. Lispector es una voz única, como Lila Downs, que habla, en este caso en voz escrita, y para el mundo. Pero no solamente para el mundo, ¿no?, urbano, para el tiempo urbano, y el tiempo de los humanos y el tiempo de las cosas, sino que para tu tiempo vital, espiritual, mental e interno, como cuando canta Lila. Es la única escritora que logró en la vida hacerme sentir que yo estaba frente a algo único. Porque nosotros usamos el concepto de epifanía y de tanto que lo decimos, lo bastardeamos, ¿no? Y lo volvemos algo outlet, algo, ¿no? Es como cuando ya tantas veces dijimos te amo que cuando llega un amor fuerte ya no tenemos palabras que darle, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Realmente yo entendí lo que era la epifanía cuando conocí a Lispector por primera vez. Yo la conocí de una manera muy cómica. No cómica, tierna, pero déjenme decirles. Ustedes saben que yo me formé como lector gracias a mi gran profesora de literatura, Graciela de Micheli, que le mando un beso, que sigue este canal, que siempre me voy a acordar de ella y me voy a agradecer y la voy a querer hasta el fin de mis días y va a estar conmigo en mi corazón hasta el día que me muera. Y ella me recomendaba libros que me prestaba y que yo sacaba de una biblioteca. No contento con esa biblioteca popular Bernardino Rivadavia, me había hecho socio de otra. Y en esa otra biblioteca, que estuve suscrito muy poco tiempo, porque era tan chiquita que en poco tiempo me leí todo, había encontrado un libro que posteriormente me enteraría que se llamaría La Araña, creo que era la segunda novela de Lispector. Yo tenía 14, 15 años, 16, 16 creo, en la mítica edición de Corregidor, la que ustedes pueden ver hasta el día de hoy. No sé si tiene otra edición de otra editorial. Bueno, el punto es que tenía 16 años, no presté atención quién era la autora, o sea, no me quedaba, no se entendía muy bien la contratapa, me la llevé. Obviamente, imaginen 16 años, Lispector, quienes todos la conocen, La Araña, que es una novela compleja, no entendí absolutamente nada y creo que lo abandoné en la página 30. Era muy niño, no sabía ni lo que era el flujo de la conciencia. Pero había algo de esa novela que me llamaba la atención, ¿no? Cierta musicalidad, había algo, ¿no?, que yo entendía que me decía, ¿no?, que ahí había algo esperándome, ¿no?, como ese
ese amor del amor en los tiempos de cólera, ¿no? Que esperan tantos años para verdaderamente juntarse. Y cuando conozco a Lispector, que la conozco gracias a una recomendación de una clienta en una librería, yo el primer libro que leo es La Pasión según GH en unas fotocopias, porque no estaba disponible ese libro, no estaba editado. Eh, y el segundo libro que leo es La Araña. Y ahí cuando veo la misma edición que yo leí cuando era chico, o intenté leer cuando era chico, recuerdo, ¿no? El momento. Porque obviamente era la misma edición y me acuerdo de la tapa, ¿no? Obviamente La Araña me produce un impacto arrollador y ahí luego empiezo a comprarme en ese momento. Yo tengo todas las ediciones de Ciruela, menos La Pasión según GH, que la tengo en la edición de Cuenco del Plata, y las crónicas de Revelación de un Mundo y Descubrimientos, que las tengo por Adrián Hidalgo. Pero después tengo todo en edición de Ciruela. Y bueno, ahí comenzó, ¿no? Toda la pasión. Pero vuelvo a lo que decía. Cuando yo la comencé a leer, realmente entendí el concepto de epifanía. Porque, primero y principal, era la primera vez en la literatura que entendí que no solamente había una escritora que me estaba interpelando, ¿no? Como nos puede pasar con un montón de novelas que existe una identificación con algún personaje, con alguna situación. Acá no solamente es la identificación con Lispector. Realmente el Lispector te interpela de una forma que no te deja escapatoria, ¿sí? Realmente, para decirlo en crudo, Lispector se mete con vos de una manera directa, profunda, filosófica, existencial, humana, pero muy educada, ¿sí? Eh, entonces, nunca vas a poder cerrar el libro ni decir, bueno, con esto no voy a continuar, esto no lo voy a permitir. O sea, nunca vas a tener hacia ella eh, una actitud de rechazo, todo lo contrario. Y en un segundo estrato, lo que sucede es que ella es la bienvenida, ella es la esperada, ¿no? Ella es la dádiva, porque por primera vez te sucede que todas esas cosas que vos habías sentido a lo largo de tu vida, las cuales nunca pudiste encontrarle palabras, Lispector las pone en el papel. Y vos empezás a decir, ay, era esto, era esto, era esto. Y por un lado es demoledor, porque el estado de vulnerabilidad es tremendo, pero por el otro lado es absolutamente redentor. Y te lleva a pensar también que la existencia de esta mujer, su capacidad reflexiva, su genio, ¿no? Su corazón, su alma, les vuelvo a decir lo mismo, realmente no es de este mundo. Porque aparte, ella vivió en plena revolución intelectual y artística de Río, en la década del, finales del, sí, década del 60, 70, en plena dictadura también. Entonces no fue un contexto fácil para desarrollarse intelectual y artísticamente. Y sin embargo lo hizo. Y cuando más uno se adentra en la vida del Lispector, en la obra del Lispector, y trata, porque siempre es un intento, trata de asomarse a su personalidad, el misterio la envuelve.
Y cuando uno cree que, que ha podido descifrarla, se queda sin palabras para poder describirlo, porque ella es así, ella nos ha dado todas las palabras, todos los vocablos, todas las reflexiones, todas las herramientas para definirnos a nosotros, que se ha quedado sin palabras para poder hablar de sí misma. Si querés descubrirla, tenés que ir a sus páginas y hay que ver, ¿no?, quién tiene la última palabra al respecto. Leerla es acceder a una prosa confesional, reflexiva, de muy alta calidad, densa, pero absolutamente sencilla, porque la verdad cuando es pura es simple. Pero no cualquiera está preparado para leer una obra de esta categoría, ya sea en su vertiente de cuentos o en sus crónicas o en sus novelas, que ya dejo en claro que son las tres completamente diferentes. Requiere una apertura y una sensibilidad que tiene que consonar, ¿no?, con esta escritora sagitariana. Absolutamente personas altamente sensibles se sentirán cobijadas con Lispector. Esta poesía hermética, eh, existencial, esta palabra que lo define todo y que allana el camino para cultivar el sentido, pero que del otro lado también esconde el secreto del universo que te lo entrega para que vos lo decodifiques. Es un regalo la obra de Lispector, porque realmente yo creo, sin lugar a dudas, que su herencia judía, aunque ella nunca se haya hecho cargo y nunca la haya estudiado, o sea, nunca la haya practicado, realmente que yo creo que la gran sabiduría judía cabalista y hermética en todas sus vertientes ha hablado por ella, y si uno lee sus textos se da cuenta que se puede hacer un camino místico, hermético, de autosuperación, de autoconocimiento. Se puede comprender, ¿no?, que todo tiene un sentido, que la iluminación está ahí para nosotros, que la palabra, ¿no?, es un vehículo de conciencia, de toma de conciencia, y que ella lo entendía así. Ella se escribía para entenderse a sí misma, pero yo creo que no era consciente de lo que lograba en el resto de las personas, porque ella, ustedes cuando se adentren en la vida de ella, se van a dar cuenta que por determinados sucesos que le pasaron en su vida, eh, eh, después de los 40 años tuvo que estar muy preocupada por ganarse su dinero, y, y lo único que sabía hacer era escribir, a pesar de ser abogada. Eh, y quizás por ahí no podía ver el influjo social y cultural que producía su trabajo, ¿no? Artistas como María Betania la adoraban y la estudiaban contemporáneamente a ella. Entonces, el inspector en la sociedad artística de los 70, principalmente en Copacabana, era una, una mujer, una esfinge, como le decían,
maravillosa. En algún momento, si quieren, podemos hablar del impacto de Agua Viva dentro de las áreas plásticas de teatro-danza de la década del 70 en los circuitos del under y artísticos de Río de Janeiro con la novela Agua Viva del Inspector. Y en el sector también del arte y de las artes visuales, ¿no? Una novela del Inspector que tiene mucho que ver con las artes visuales. Pero estamos hablando de Revelación de un Mundo. Revelación de un Mundo, como les dije, es el primer volumen de 2 volúmenes de crónicas de Clarice Lispector. El primero se llama Revelación de un Mundo y el segundo se llama Descubrimientos, que reúnen todas las crónicas que ella escribió durante 7 años, de 1967 a 1973, en el Journal du Brasil. Ella entra a este periódico porque ella siempre estuvo muy relacionada con los periodistas, tenía muchos amigos escritores, muchos amigos periodistas que siempre le acercaban, ¿no? Encargos para ella poder, ¿no? Subsistir día a día. Ella trabajaba como traductora. También ella ha traducido, por si no lo sabían, Entrevista con el vampiro de Anne Rice al portugués y uno de sus volúmenes de cuentos, El Vía Crucis del Cuerpo, fue un volumen de cuentos escrito a pedido, pagado, ¿no? Para que ella lo escriba, que fue pedido por una revista y la premisa era que ella escriba cuentos eróticos. O sea que el Vía Crucis del Cuerpo, su volumen de relatos, son relatos eróticos. Que a ella le dio mucha vergüenza escribir, ella los quería publicar con seudónimo, al final terminaron accediendo a publicarlos con su nombre, pero le da mucho pudor. Eh, Ahora imagínense una escritora de la talla de Clarice Lispector lo que entiende por cuentos eróticos en el Vía Crucis del Cuerpo. Para mí me parece uno de los eh, volúmenes de cuentos de ella más fascinantes porque la vuelta que le da a los cuentos eróticos son maravillosos, son como una especie de cuentos erótico-existenciales. Todos saben, lo repito por si no lo saben, que mi volumen de cuentos preferido de ella es Lazos de Familia, pero el Vía Crucis del Cuerpo creo que va un top 2, me parece, por lo raro y por el contexto, ¿no? Donde fue escrito. Pero volviendo a Revelación de un Mundo, como le decía, es el primer volumen de las crónicas del Jornal do Brasil y hay un segundo volumen que es Descubrimientos. Como yo siempre les voy a hablar con sinceridad, en mi opinión sincera, aquí están las mejores crónicas y en el volumen 2 me da la sensación que pusieron un descarte. ¿Correcto? Me da la sensación que se esforzaron en poner las mejores aquí y en el volumen de descubrimientos dejaron las que no son tan interesantes. Por lo tanto, si ustedes quieren leer solo Revelación de un Mundo, estarían perfectos, porque acá está condensado como un elixir para mí las mejores crónicas de Lispector, Revelación de un Mundo, y les vuelvo a recomendar que por ahí si quieren me lo dejan en los comentarios. Podemos hablar el día de mañana de Para no olvidar, que también es un volumen de crónicas que bueno, se desprende de un volumen de cuentos que es La Legión Extranjera, que bueno, que si ustedes quieren que hable de los textos de no ficción de Para no olvidar, me lo dejan en los comentarios y después les cuento cómo es el origen de ese libro. Eh, lo interesante primero desde la formalidad de este libro es que todos conocemos, ¿no? El formato de crónica, el formato de Aguafuerte. En Argentina se nos viene a la cabeza, ¿no? El trabajo de referencia a Roberto Alp con sus Aguafuertes porteñas, pero lo que hace el inspector acá es algo completamente diferente.
porque primero porque vuelve el género completamente permeable, ¿no? Todos sabemos que los géneros, sobre todo literarios, están para ser intoxicados, están para ser permeables, no son puros, eso lo sabemos muy bien, pero más en esa época, además de que los géneros deberían ser incorruptibles y hablamos de columnas que se publican en un diario de tirada muy grande y que tienen un público establecido y que Lispector no era una escritora popular, aunque ella tuvo mucho éxito, ella tenía más éxito con sus cuentos que con sus novelas. De hecho, Lazos de Familia, su primer volumen de cuentos, tuvo mucho más éxito que sus novelas, eh, sus primeras novelas, que creo que cuando escribió Lazos de Familia eh, ya había publicado su primera novela, Cerca del Corazón Salvaje. Ya había publicado La Araña y creo que había publicado La Manzana en la Oscuridad, me parece. Eh, Perdón, había publicado La Ciudad Sitiada y después La Manzana en la Oscuridad y después sacó los cuentos. Me parece que estábamos ahí, cronológicamente. Porque La Ciudad Sitiada la escribió en Europa, La Manzana en la Oscuridad la escribió en Estados Unidos y después escribió los cuentos cuando volvió a Río. Creo que era más o menos así. Este, pero bueno, era una escritora, digamos, no tan popular. Y lo primero que ella hace, como les digo, es volver el género permeable, eh, volverlo confesional, eh, pero este tono de confesión, por supuesto, porque es crónica, también se vuelve un tono de registro. Y además, eh, con este aire, como les digo, de hermetismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el lector entre sus manos? El lector entre sus manos tiene una sacerdotisa que está mirando el mundo y registrándolo con una mirada mística, tridimensional y de una inteligencia emocional que te brinda perlas vibrantes para vos. O sea, como el cronista tiene que registrar, registra, pero lo que le da al lector encima, con una capacidad del lenguaje único, es tremendamente valioso. Siempre sintiendo que estás frente a algo importante, único, trascendental y especial, que es lo que te pasa con cada vez que vos lees cualquier cosa de Lispector. Yo no nací en esa época, pero sé muy bien que a raíz de cada columna que ella escribía en el Jornal do Brasil, las cartas al periódico no dejaban de llegar, porque teníamos a nuestra hechicera hablándole a un público cotidiano, normal, entre comillas, que tenía la posibilidad de, con la magia de la palabra, poder tomarle el pulso a la vida. Porque eso es lo que hace Clarice Lispector y lo dice muy bien en su literatura. Ella le toma el pulso a la vida y eso es lo que permite que hagamos nosotros.
no solamente el pulso a la vida, sino el pulso a cada elemento que la conforma. Todo y todos tienen algo para decirnos. Estamos aquí para ser amables con cada elemento y descubrir qué es lo que tiene para decirnos. Porque todo está construido por palabras. Todo tiene una palabra que lo rige. Por supuesto, esto es cábala puro. Y Lispector lo sabía. Consciente o inconscientemente, haya estudiado su tradición cabalística o no, pero queda patente cuando uno lee sus novelas, sus cuentos, eh, sus crónicas, y, y siempre vuela en toda, ¿no?, su producción. Para mí, lo que me produjo leer este libro fue una conmoción total. Y les va a pasar a ustedes, porque las crónicas son cortas, a veces son muy largas, y cuando uno los lee tiene un doble impacto. Porque obviamente cada texto tiene dos significados, lo que te dijo y lo que te quiere decir. Entonces, primero captás el primero y luego te quedas pensando y captás el segundo. Y además, yo creo que tiene tres mensajes. Lo que te dijo, lo que te quiere decir y el mensaje dentro del silencio, tan importante que es el silencio en la literatura. Porque hay silencios en la voz escrita, hay silencio en la literatura. ¿Cómo que no? ¿Sí? Y un escritor tiene que ser mucho más hábil eh, con lo que trabaja en los silencios que con lo que trabaja en lo escrito. Yo creo que ahí está, está la verdadera energía, el verdadero talento, la verdadera magia de un escritor. ¿Y saben quiénes son los mejores escritores que manejan el silencio? Los que escriban terror. Los que escriben terror, los que escriben cuentos de terror sobre todo, son quienes mejores manejan este silencio. Pero Lispector también lo sabe hacer, porque ella también, como era su personalidad el día que la estudié, también sabía cuándo callarse, pero no porque no tuviera nada para decir. Cada texto de esta obra es una pequeña obra de arte. ¿Y por qué considero que ustedes, neófitos, tienen que leer este libro si quieren adentrarse en la obra de Lispector? Primero por su estructura, porque al tener muchos textos breves de Lispector, pueden ir disfrutándolo de a poco, lo pueden ir intercalando con otros textos, entonces les permite entrar y salir del libro de una manera cómoda. Yo de hecho recomiendo que lo hagan así. Recomiendo que lo lean con otros libros, porque incluso leerlo todo de golpe puede ser tedioso. A mí me haría muy feliz en este planeta Lispector tener mucha más gente. Pero gracias a que todos ustedes se quedaron en este video, les tengo una sorpresa antes de irse. Un caramelito que creo que todos los lectores de Lispector, neófitos, con alguna experiencia o doctorados en Lispector, los doctorados capaz que ya saben cuál es el caramelito, van a poder disfrutar. Antes de presentarles esa sorpresa, me gustaría leerles un fragmento de una crónica para que entiendan en la praxis lo que les quería decir. La crónica se llama El nacimiento del placer. El placer que nace duele tanto en el pecho que se prefiere sentir el acostumbrado dolor al insólito placer. La alegría verdadera no tiene explicación posible, no tiene la posibilidad de ser comprendida
y se parece al inicio de una perdición irrecuperable. Ese fundirse total es insoportablemente bueno, como si la muerte fuera nuestro bien mayor y final, solo que no es la muerte. Es la vida inconmensurable que llega a parecerse a la grandeza de la muerte. Se debe dejar que la alegría inunde de a poco, pues es la vida que nace. Y quien no tenga fuerza, que antes cubra cada nervio con una película protectora, con una película de muerte, para poder tolerar la vida. Esa película puede consistir en cualquier acto formal protector, en cualquier silencio o en varias palabras sin sentido. Pues el placer no es para que con él se juegue, él es nosotros. Y, como lo prometí, les voy a recomendar un caramelito, pero que es un caramelito muy importante. Me atrevo a decir que es una tienda de golosinas enteras. Si sos neófito de Clarice Lispector y querés saber mucho y tener una guía que te vaya volviendo más enriquecida tu lectura. Si ya has leído varias cosas del Lispector y necesitas saber mucho más. Si sos un doctorado de Clarice Lispector y no conoces este libro, tenés que leer Clarice, una vida que se cuenta, la biografía literaria de Clarice Lispector, escrita por Nadia Batela Gottlieb. Este libro, lectores, lectoras, seguidores, seguidoras de este canal, es un libro esencial para abordar, transitar y disfrutar la obra de Clarice Lispector. Yo tuve la posibilidad de asistir a un congreso sobre Clarice Lispector en Buenos Aires, cuando vivía ahí, y tuve la posibilidad de conocer a Nadia y poder hablar sobre Lispector, obviamente todos los asistentes y yo, no es que yo tuve un trato preferencial, y poder disfrutar de muchos, en vivo, de muchos de los conceptos que ella desarrolla en este libro. Lo interesante, hay muchas cosas interesantes de este libro, pero lo interesante, primero y principal, es que es una biografía literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente te va a contar toda la vida del Lispector, sino que va a ser un análisis literario de cada una de sus obras. Y con esto me refiero a todas las novelas, todos los volúmenes de cuentos y cada volumen de crónicas. Y lo va a hacer de manera cronológica, a medida que ella iba publicando, interrelacionándolo con los sucesos de su vida. Los análisis literarios que hace de las obras son realmente increíbles. Yo la leí habiendo ya leído la obra completa, eh, de algunas cosas que no entendía de sus novelas me parecieron súper importantes. Si yo hubiese tenido esas herramientas cuando leí las novelas, las hubiese podido disfrutar mucho mejor. Algunas las volví a releer con estas herramientas y me parecieron fantásticas. En algunas partes hay determinados spoilers, entonces ustedes tienen que decidir cómo quieren articular la lectura de las novelas, cuentos, crónicas con esto. Yo recomiendo que lean primero la novela o el cuento o la crónica y luego lean el texto o el capítulo que aborda la obra en cuestión o lo vayan intercalando. También creo que una buena manera de leer, o como a mí me gustaría, es ir leyendo la biografía y a medida que voy leyendo la biografía voy leyendo las determinadas obras del Inspector. Eso me parece un re super plan, se los tiro por si quieren. Y realmente es un libro que se disfruta muchísimo, realmente. Es un libro que a mí me emocionó, eh, me parece completamente superior a la biografía de Benjamin Moser.
Yo la biografía de Benjamin Moser la leí dos veces, la leí una vez en portugués y una vez en castellano, porque cuando yo estaba en Río coincidí con el lanzamiento de la biografía de Moser, que era la primer biografía de un académico inglés, en este caso norteamericano, sobre el Inspector y en ese momento, como yo no sé leer en inglés, en ese momento estaba traducida al portugués y con ayuda de un diccionario, porque no hablo portugués, eh, pude leerla en portugués y después cuando se tradujo por Ciruela al español la pude volver a leer. Eh, Me parece una obra que se concentra mucho más en lo biográfico, mucho más en el escándalo que rodea eh, la cuestión de la mamá del inspector, que bueno, si alguien quiere saber cuál es esa cuestión, lo comentamos en los comentarios, que bueno, que no hay, o sea, hay pruebas, digamos, pero es como que, bueno, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero realmente me parece que si bien es un suceso importante que marcaría la vida del inspector y sus hermanas, me parece que sustentar toda una biografía sobre eh, la cuestión judía y el trauma me parece poco solvente. Me parece muy interesante, mucho más interesante, mucho más rico y algo que te queda para toda la vida, lo que hace Nadia Batela Gottlieb en esta biografía. Así que pueden disfrutarla, pueden hacer un match con Revelación de un Mundo o con cualquier este, trabajo de Lispector. Lispector es una escritora que te cambia la vida y que bueno, me gustaría también, ya que bueno, que creo que conozco un poco de ella, me gustaría también traer algunas otras cositas más, vemos cómo funciona el video, si les gusta. Y por lo pronto me despido. Quiero que debatamos en los comentarios, que me cuenten si les gusta el Inspector, si han leído algo, si les gustó este video, si quieren más videos sobre el Inspector, si quieren más videos sobre cosas que he leído durante toda mi vida y que no he hablado todavía. Eh, Porque vamos a tener que hacer más o menos así, porque estoy leyendo un libro de 1200 páginas y hasta que no lo termine no puedo comentarles cosas nuevas. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en una próxima entrega.